Bueno, se ve la presentación ahí. Sí. Bueno, hasta la clase pasada estuvimos trabajando con los semáforos. Ustedes vienen ya trabajando con la práctica. Habíamos visto acerca de la conveniencia respecto a las herramientas que teníamos anteriormente. Sobre todo, la conveniencia de su uso respecto a herramientas que eran las que llamábamos exclusivamente por software, como los algoritmos de Decker y Peterson, para proveer sincronización, ya sea por condición o por exclusión mutua. Hoy vamos a ver una herramienta nueva, que son los monitores. Vamos a hacer un breve paso intermedio a modo de introducción por una herramienta que también es una herramienta de transición, como son las regiones críticas condicionales. Pero el objetivo nuestro van a ser los monitores. Son unas herramientas un poco más evolucionadas que no descartan, por supuesto, la existencia, el uso de los semáforos para nada. Los semáforos son ampliamente utilizados aún hoy en día. Entonces, a pesar de que los semáforos representaban un interesante avance en cuanto a nuestras posibilidades para hacer programación concurrente sincronizando, de todos modos, a medida que requerimos soluciones más complejas para problemas más complejos, obviamente, lo que pasa es que tenemos soluciones que programarlas puede llegar a ser engorroso. Son normalmente unos protocolos de entrada a secciones críticas bastante complejos, propensos a errores, y que en definitiva tenemos que programar absolutamente todo, tanto la exclusión mutua, acceso a secciones críticas, como también la sincronización por condición. Hoy vamos a ver que hay una forma en la que yo me puedo olvidar de programar acceso a secciones críticas proveyendo exclusión mutua. De hecho, por ejemplo, se introducen las regiones críticas condicionales que lo que hacen es declarar en los lenguajes, obviamente todo esto es software, ¿no? Declarar en los lenguajes los recursos que van a ser compartidos en una forma del tipo region, de un tipo resource. Por ejemplo, en este ejemplo, nosotros vemos la declaración de un buffer de tipo recurso. Yo digo que este buffer es un recurso. Y en realidad, adentro, lo que tengo son las variables, ¿no? Que estas variables pueden ser tan complejas como el lenguaje me permita. Tengo una booleana inicializada en falso, y tengo esta otra que lo que va a oficiar es de buffer simple, ¿sí? Son dos variables. Pero recuerden, yo declaro en este lenguaje un recurso que se llama buffer, y que adentro tiene todas las variables que se me ocurran. Esto es en un lenguaje en particular, ¿no? Entonces, lo que hago es simplemente declarar un recurso, le doy un nombre y adentro, entre paréntesis, declaro cuáles son las variables que forman parte de ese recurso compartido. Todo eso que yo declaro entre paréntesis son recursos compartidos. Luego, en cada lugar que quiero utilizar estos recursos compartidos, lo que hago es simplemente declarar una region. Digo que acá empiezo una region buffer del recurso compartido. Y hago lo que tengo que hacer. Ahora vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? When not full, asigno data a la variable b y a full lo pongo el true. Bien. Hay otro procedimiento que también hace lo mismo. Declaro region buffer
Es decir, que en esta sección del código, en esta parte del código, hay una región del recurso buffer. Y todo lo que yo haga dentro de esa región buffer va a ejecutar en forma mutuamente exclusiva respecto de cualquier otro proceso conocido que tenga declarada la región buffer. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 100 procesos que hacen una declaración de region buffer y tienen código adentro de esa region buffer, solo uno va a acceder a la vez a ejecutar este código. ¿Estamos? Es decir, automáticamente, entre todos los procesos que usan ese recurso compartido, se produce una exclusión mutua. Decimos, entonces, en este caso, que hay una exclusión mutua que se provee implícitamente. Yo no la tengo, yo programador, no la tengo que programar a esa exclusión mutua como hacía con los semáforos. ¿Estamos? Implícitamente, estas construcciones, el lenguaje, las posibilidades de este lenguaje, haciendo esto, declarando un recurso compartido, declarando regions dentro de los procesos, lo que hacen es proveerme implícitamente exclusión mutua cada vez que yo declaro una cosa de este tipo dentro de mi programa. Hago uso de la region, del recurso compartido, y adentro un código. ¿Sí? Entonces, todo lo que haga dentro de esa region buffer ejecuta mutuamente exclusivo respecto de cualquier otro proceso con ese mismo recurso compartido, habiendo declarado esa region buffer. ¿Sí? Entonces, en este caso, son dos procedimientos o dos procesos, de última, podrían serlo, donde uno declara el region buffer y mete un elemento, ¿no?, en el buffer. Y otro lo que hace es, también declarando la misma region buffer, lo que hace es sacar ese elemento. Bien. Yo lo que no tuve que programar acá es la exclusión mutua. Ustedes verán que no hay exclusión mutua. Y que yo dije, bueno, se provee implícitamente cada vez que hago una declaración de este tipo, un region buffer. Declaro que voy a usar un recurso compartido. Entonces, el mismo lenguaje, cuando compila, es el encargado de detectar todas las regions que se usen en los distintos procesos, en los distintos threads, y proveen una exclusión mutua entre esas regions, entre esos recursos compartidos. Bien, lo que yo sí como programador tengo que programar es la sincronización por condición. Ahora, fíjense que como ya cuento con una exclusión mutua que mágicamente, entre comillas, viene provista, ¿sí? Entonces, a lo único que me tengo que dedicar es a programar correctamente la sincronización por condición. Y como yo sé que siempre que estoy en una region, recurso compartido, ejecuta mutuamente exclusivo respecto de cualquier otra region de ese recurso compartido, lo único que tengo que hacer para sincronizar por condición es simplemente hacer una programación convencional, por condiciones lógicas. Entonces, esto es, cuando no está lleno, esto que resalté, ¿se ve más o menos el puntero del mouse? ¿O lo que resalté? Sí, sí. Bueno, not full. Sí, sí. Bien, entonces, cuando yo tengo que tengo que demorar al procedimiento que hace la inserción del elemento en el buffer, cuando lo tengo que demorar, simplemente es una
pregunta booleana, es una condición lógica. Cuando no está lleno, lo que puedo hacer es producir entonces. ¿Sí? Si está lleno, entonces yo de acá no paso. Fíjense, esto funciona así. Declaro la region R y lo que sigue es cuando condición booleana, verdadero, entonces ejecuto sentencias. Fin. ¿Sí? Cuando esto no está lleno, entonces puedo producir un elemento. Así funciona la cosa. Entonces, importantísimo, declaro un recurso compartido, estas son las claves. Declaro un recurso compartido y después cada vez que lo quiero utilizar, simplemente declaro que esa parte del código es una región del recurso compartido. Inmediatamente lo uso con algún tipo de condición booleana que me permita sincronizar por condición y se terminó la historia. Una vez que termina la region buffer, todo sigue como antes. Todo código entonces se puede producir interleaving entre el código de los distintos threads. Entonces ya me olvidé de programar la exclusión mutua. Fíjense que yo acá no tengo un acceso a la sección crítica para hacer esto. Simplemente es una pregunta con instrucciones de un lenguaje común y silvestre. ¿Sí? Ya no tengo que preocuparme por programar yo como programador explícitamente la entrada a una sección crítica. Me olvido de programar la exclusión mutua. Bien, ahora, obviamente, si yo no declaro region buffer y no declaro region buffer y digo when not full y hago esto, entonces el lenguaje cuando compila no sabe que esto es un recurso compartido, esta parte del código, y esto sí me puede traer problemas, obviamente. ¿No? Entonces yo tengo que avisar en mi programa que estoy por entrar a una región de mi programa donde estoy usando recursos compartidos. Y se terminó la historia. Adentro simplemente programo las condiciones por las cuales el proceso debe demorar, es decir, programo la sincronización por condición y listo. El resto es la programación convencional. Bien. Estas son las regiones críticas condicionales, que presentan un gran avance porque en realidad yo me evito entonces tener que hacer cierta programación de la exclusión mutua y me dedico a hacer el código que más me interesa, que son las sincronizaciones por condición y el trabajo útil, ¿sí? Me libera a mí de cierto trabajo. Ahora, sin embargo, ustedes dirán, ¿por qué no son tan populares? Y porque en realidad terminan siendo ineficientes. Fíjense que se complica con regiones críticas condicionales proveer también un alto grado de concurrencia, es decir, hacer lectores-escritores por ahí no es tan conveniente hacerlos con regiones críticas condicionales, quizás, ¿no? El tema es que por cuestiones de implementación, igualmente, las regiones críticas condicionales son ineficientes, entonces por eso no se masificó tanto su uso. Bien, eso fue, en la práctica no vamos a ver las regiones críticas condicionales, ustedes tienen que saber lo que son, cuáles son sus características, lo que acabamos de decir básicamente, pero lo importante de ver esa herramienta, conocerla, es poder saber, enterarnos que existen formas en las que yo no me tengo que preocupar más de programar la exclusión mutua.
Y eso es lo que ocurre con los monitores. Una de las características de los monitores es que yo, programador, también tengo resuelto el problema de la ejecución mutuamente exclusiva entre distintos procesos. Es decir, cada vez que necesite resolver un problema con exclusión mutua, voy a tener un mecanismo mucho más avanzado que hasta ahora, que me provee implícitamente la exclusión mutua, y yo no la tengo que programar, con lo cual puedo cometer menos errores. Entonces, esa es una de las mejoras que vamos a ver. Mejoras dependiendo de nuestro tipo de solución, ¿no? De lo que nosotros queremos. Porque quizás, ya vamos a ver más adelante, cuando ustedes adquieran más práctica, que quizás para algún tipo de problema sea mejor utilizar monitores que mensajes, o que semáforos. O para otro tipo de soluciones van a encontrar que es un poco más fácil, un poco más simple, un poco más, digamos, o más manejable la situación si lo resuelven con semáforos en vez de con cualquier otra cosa. Entonces, eso depende de lo que ustedes tengan que resolver el día de mañana cuando se encuentren con un problema de estos. Bien, entonces, vimos esa herramienta para saber que hay una forma en la cual yo no necesito programar exclusión mutua entre códigos críticos de distintos threads. Después de las regiones críticas condicionales, digamos, aparecen los monitores que toman esa idea. Toman la idea de relevar al programador de la necesidad de programar explícitamente la exclusión mutua. Esa es una de las cosas. Y la idea aquí es programar un monitor, es aproximadamente lo mismo que armar una clase en un lenguaje de programación convencional. Una clase donde tenemos atributos propios de esa clase y donde tenemos operaciones que trabajan sobre los atributos propios de esa clase y que trabajan sobre atributos que son los datos compartidos. Entonces, yo voy a declarar una clase, entre comillas, monitor, donde tengo atributos propios de ese monitor, pero también tengo declarados los recursos compartidos entre los distintos procesos. Y además voy a tener operaciones sobre todos esos atributos, ya sea los compartidos y los locales del monitor. Y la única forma de tocar los datos compartidos es exclusivamente a través de las operaciones que provee ese monitor. Obviamente esas operaciones, si vamos a establecer una analogía con clases, serían lo que las clases son los métodos. Bien, entonces, el monitor es fíjense que en esta definición dice, encapsula la representación de un objeto abstracto y provee un conjunto de operaciones que son los únicos medios por los cuales esa representación es manipulada. Es decir, tomo los datos compartidos, hago una representación de ellos en una construcción software, clase, y proveo los métodos, operaciones, con los cuales voy a manipular esos datos compartidos, esos recursos compartidos. Cambia el paradigma. En vez de, fíjense que aquí, en vez de tener la programación concurrente separada en cada uno de los procesos, lo que estoy haciendo es centralizarla. ¿Sí? Yo antes tenía el proceso productor, que tenía la programación de la entrada a la sección crítica, tenía la sección crítica, tenía
el protocolo de salida, donde yo especificaba cuál era el mecanismo de sincronización por condición. En el consumidor también. Iba al proceso consumidor y tenía programada la exclusión mutua y tenía programada la sincronización por condición. Con el problema de los lectores y escritores también pasaba lo mismo. En los N lectores, yo tenía que programar esos N lectores. Afortunadamente los lenguajes nos permiten declarar N procesos y el código sea uno solo, ¿no? Pero bueno, el tema es que debo programar y el código está en los distintos tipos de procesos. Cuando ustedes trabajaron con los distintos procesos que hay en el problema del cruce de la barcaza, cuando trabajaron en la solución del barbero, cuando trabajaron con los filósofos, en todo ese tipo de solución ustedes trabajan poniendo el código de sincronización en cada uno de los procesos. Lo que vamos a hacer ahora es todo ese código de sincronización lo vamos a meter adentro de ese monitor. Y lo que vamos a hacer es entonces centralizar la sincronización en ese monitor, en esa construcción software. ¿Qué es lo más similar a una clase que se ha visto? Bien, se entiende más o menos por arriba la idea, globalmente la idea. Vamos a centralizar toda la sincronización. Entonces, la tarea de los procesos ahora pasan a ser todos clientes de ese monitor, pidiéndole servicios a ese monitor. Entonces, ese monitor, en el caso, por ejemplo, del productor-consumidor, ¿qué va a hacer el monitor? El monitor va a tener un método para meter un elemento, método operación para meter un elemento, va a tener un método para extraer el siguiente elemento. Y el proceso productor lo único que va a hacer es invocar al monitor con el procedimiento, con la operación, meter elemento o agregar elemento. Mientras que el consumidor lo único que va a hacer es consumir elemento, invocar una operación del monitor que se llame consumir elemento. Nada más. Entonces, fíjense que yo centralizo todo, centralizo la sincronización y el problema pasa a estar casi exclusivamente del lado del monitor, de esa construcción nueva de software que estoy haciendo. Mientras que los procesos que hacen el trabajo útil para el usuario, simplemente le van a terminar pidiendo servicios a ese monitor y pasando y recibiendo parámetros, nada más. Obvio que vamos a ver ejemplos, obvio que vamos a ver implementaciones en distintos lenguajes y obviamente en la práctica con JR van a trabajar también con monitores. Bien, algunas características de los monitores, estas. Contienen variables que almacenan el estado del objeto. Un proceso puede acceder a las variables de un monitor únicamente llamando a operaciones del mismo, lo que decíamos hoy. No se pueden alterar los recursos compartidos si no es por medio de las operaciones del monitor. La exclusión mutua es implícita, se asegura que los procesos en el monitor no ejecutan concurrentemente. Vamos a volver sobre esto cuando veamos ya más adelante un ejemplo. Bien, ya dijimos que la sincronización por condición sí debo programarla, yo programador, la tengo que programar, y explícitamente, obviamente, la tengo que escribir. La tengo que escribir utilizando variables de condición, que ya vamos a ver qué son. No es una variable en el sentido tradicional que para nosotros tiene la palabra variable. De todos modos, una de las ventajas que tengo
que lo tiene que decir aquí abajo seguramente, o más adelante lo dirá. Fíjense que al centralizar toda la sincronización, la tarea del o de los programadores se ve centrada en un único punto, en una sola entidad software, con lo cual nos podemos concentrar en brindar una buena solución en ese monitor, y si lo hacemos así es totalmente improbable que un programador desde afuera pueda llegar a hacer macanas con esos recursos compartidos, puede utilizarlos mal. La responsabilidad pasa exclusivamente por el que programó ese monitor y nada más, ¿no? Porque el que programa el proceso productor simplemente llama un método, llama una operación que dice insertar elemento y listo. ¿Cómo se hace eso? Al programador del productor no le interesa. Tampoco le interesa al programador del proceso consumidor cuando consume un elemento. ¿eh? No le interesa cómo está implementado internamente en ese monitor, sino que le interesa que funcione correctamente, nada más. Entonces, todo pasa por hacer correctamente el monitor. Eso, aparte de concentrar el problema y haciendo menos propensas a errores las soluciones, releva, digamos, de hacer tanto de duplicar o de replicar esfuerzo en programación de sincronización de muchos procesos, sino que la hago una vez dentro del monitor y ya no tengo necesidad de volver a programar cosas afuera, en los distintos procesos de usuario. Después hay otras ventajas, como que, por ejemplo, fíjense, el programador del monitor no le interesa cómo ni dónde va a ser utilizado ese monitor y puede hacer con ese monitor internamente lo que él quiera. Yo puedo, por ejemplo, siendo el programador del monitor, cambiar, modificar la operación, la implementación de la operación insertar elemento, la puedo hacer más eficiente, la puedo hacer más elegante, la puedo dejar mucho mejor. Y en realidad, no me importa, digamos, no estoy alterando en nada los demás procesos que interactúan con ese servicio posteriormente. Lo mismo le pasa a los programadores de los procesos que son clientes. El programador del proceso productor no le importa si yo modifiqué la implementación del insertar elemento. A él solo le va a importar que siga funcionando bien. Y si es más eficiente, mejor, pero nada más. Entonces, me da muchas más libertades la programación de un monitor a la hora de de fabricar software a una mayor escala. Esquemáticamente, un monitor es algo como esto. Concentrémonos en la parte en blanco, digamos, del diagrama este. De la caja grande hay una parte, un rectángulo que tiene fondo medio verde. Olvidémoslo, esperemos un poquito. Ya concentrémonos en la parte clarita, donde estoy repasando con el mouse. Todo proceso, primero, el monitor, dijimos, tiene datos locales, y acá en realidad dentro de lo que es datos locales también están los recursos compartidos, que podría ser una base de datos, o una estructura de datos, podría ser lo que sea, ¿no? No solo datos locales de una clase, ¿sí? Sino los recursos compartidos también. Las variables de condición, que ya vamos a ver, es importantísimo, ya vamos a ver lo que son.
las operaciones que aquí están como esto, procedure I, J, etcétera, K. Código de inicialización. La funcionalidad está en cada una de estas operaciones, que está implementada como procedimientos, en este caso. Después en lenguajes con objetos, como Java o como JR, digamos, serán métodos, obviamente. Bien, entonces, en este monitor yo tengo variables locales al monitor, tengo las variables o recursos compartidos también, declarados acá en el monitor, tengo variables de condición, tengo las operaciones, tengo un código de inicialización. Y toda la lógica, toda la funcionalidad está provista por los procedimientos. Esos procedimientos son los que se invocan desde el exterior. ¿Sí? Recuerden, este monitor es como una clase y estos procedures serían los métodos que son las únicas formas por las cuales esta clase se comunica con el mundo exterior, con el ambiente. Entonces, otros procesos pedirán por la operación I, otro pedirá por la operación K, otro por la J, etcétera, etcétera. Bien, todo proceso que quiera hacer uso de los servicios de un monitor, de las operaciones que provee un monitor, debe hacerlo pasando por una puerta de entrada que es lo suficientemente angosto como para que vayan pasando de a uno, ¿sí? Por eso es que todo proceso, todo thread que va a hacer uso del monitor, se va encolando. No importa qué procedimiento haya invocado, pero todos ellos se tienen que ir encolando en una única cola de entrada al monitor. Y van entrando de a uno. ¿Cuándo van entrando? Cuando el monitor está libre. Un thread que está en esta posición, ¿se ve el puntero del mouse ahí donde estoy moviendo? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. Un thread, un proceso que está esperando ahí en esa posición, como cabeza de esa cola, va a poder entrar y usar el procedimiento al que invocó siempre y cuando no haya otro proceso ejecutando alguno de estos procedimientos. Entonces, ahí está el tema, ahí está la definición de cuándo está libre un monitor. Cuando no hay ningún proceso, ningún thread ejecutando alguno de los procedimientos del monitor, alguna de las operaciones del monitor. Ahí está libre el monitor. Entonces ahí, sí, un proceso que está esperando en esta cola puede entrar y ejecutar lo que quiso ejecutar, el código de la operación I, por ejemplo. ¿Sí? Entran de a uno. De ese modo, como yo sé que entran de a uno, me garantizo la exclusión mutua. ¿Estamos? Cada vez que hay un proceso ejecutando la operación I, ejecutando el código de la operación I, no puede entrar otro proceso a ejecutar la operación J. ¿Estamos? Es como que estoy metiendo un acceso exclusivo, estoy metiendo una exclusión mutua a la entrada al monitor. ¿Se entiende? Entran de a uno los procesos a usar los procedimientos del monitor. Esa es una idea central del monitor. Cada proceso que quiere llamar a un procedimiento del monitor lo hace de a uno. Y mientras ese que logró entrar está ejecutando, ningún otro puede entrar a ejecutar nada. Tiene que esperar a que ese proceso salga del monitor o que se demore. Ya vamos a ver cómo, dónde. ¿Sí? ¿Estamos por ahora? ¿Se entiende eso?
Sí, profesor. En ese caso sería similar al tema de las regiones condicionales críticas que son medio estrictas. Claro, claro, claro. Sí, ya es más, ustedes después van a tener que hacer una librería con semáforos para simular el funcionamiento de un monitor. Y lo que hacen es poner exclusión mutua a la entrada de ese monitor, digamos, con un semáforo ahí. Todos los procesos van encolados y se le va permitiendo el paso de a uno. Claro. Sí, sí, las regiones críticas condicionales usan de a uno el recurso. Acá también, sí señor. Ahí tenemos la exclusión mutua implícita. Ninguno de los programadores que programó los procesos que hacen uso de este monitor programó la exclusión mutua. La exclusión mutua viene provista por el monitor. ¿Cómo? Haciendo que los procesos pasen a ejecutar de a uno la operación que solicitaron. Van pasando solo de a uno. Bien, un proceso que entró y está ejecutando alguna de estas operaciones, en algún momento termina de ejecutar esa operación y cuando termina de ejecutar, por ejemplo, en este caso, la operación I, sale del monitor, exit. ¿Sí? En ese momento, el monitor queda libre y ahí puede entrar un nuevo proceso a ejecutar el procedimiento que invocó. Y lo mismo va a pasar. Bien, eso nos resuelve hasta ahora nada más que el problema de la exclusión mutua. Nosotros sabemos que si este procedimiento es insertar, el I es insertar y el K es consumir o sacar, yo sé que cada vez que un proceso haga insertar, diga monitor.insertar, ese código de insertar, ejecutar mutuamente exclusivo respecto a cualquier otro proceso también, pero también mutuamente exclusivo de cualquier otro proceso que quiera sacar un elemento. ¿Sí? El código, la llamada a ese insertar, va a ser mutuamente exclusiva respecto de cualquier otro insertar y de cualquier otro consumir. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Bien. Todo esto no alcanza, porque lo único que tenemos resuelto, reitero, es el problema de la exclusión mutua. Ahora, cuando queremos hacer sincronización por condición, la cosa ya con este simple mecanismo no nos sirve. Necesitamos algo más. Ese algo más que necesitamos son las llamadas variables de condición. Que en este caso, en este monitor, ahí sí, ya miremos la parte verde, tenemos, por ejemplo, acá en este caso, condición, variable de condición 1, condición n. La variable de condición 1, la variable de condición 2, 3, 4, n. N variables de condición podemos tener en un monitor. Y en algunas implementaciones de monitores hay una cola de urgentes. Ya vamos a ver para qué sirve todo esto. Cola de urgentes. Bien, ¿cómo funciona esto? En el caso, por ejemplo, del productor, ustedes imaginarán, o se estarán preguntando, ¿dónde está la demora? ¿Cómo programo la demora para el proceso productor que quiere meter un elemento en el buffer y el buffer está lleno? ¿Cómo hago para demorarlo? De algún modo yo tengo que hacer que ese proceso que entró por esta cola de entrada y que fue, en algún momento logró ejecutar la operación insertar elemento y en la implementación de este insertar elemento
tiene que tener programada algún tipo de demora. Es decir, si el buffer está lleno, entonces espere hasta que espere por la variable de condición 1, por ejemplo. Entonces, espere por la variable de condición 1, ¿qué hace? El proceso que llamó a este procedimiento insertar viene y se encola en esta lista de la variable de condición 1. Queda encolado ahí y fíjense que es como que libera el monitor. Ese proceso, al igual que con semáforos, es bloqueado por el sistema operativo y es encolado en esa variable de condición. Hay una operación especial que la vamos a denominar sewait sobre una variable de condición, en este caso C1, que lo que hace es el proceso que está ejecutando en uno de estos procedimientos y se encuentra con que la próxima instrucción es un sewait de una variable de condición, como esto, sewait de C1, ese proceso indefectiblemente se bloquea. Lo bloquea el sistema operativo y viene a encolarse en esa variable de condición C1. En algún momento alguien despertará ese proceso y reingresará al monitor. Pero por ahora nos quedamos con que ese proceso que ejecutó un sewait se encola en esta variable y es puesto en estado de bloqueado por el sistema operativo, liberando de este modo el monitor, con lo cual ese productor que vino ejecutando y se encontró con que el buffer estaba lleno, fue bloqueado por el sistema operativo, queda registrado en esta variable de condición y liberó el monitor. ¿Para qué? Para que si otro productor llegase a ingresar y quiere meter un elemento, se va a encontrar con la misma situación y se venga a encolar atrás de él. Y así sucesivamente con todo productor que quiera meter un elemento. Ahora, también puede pasar que en esta lista, en esta cola de entrada, aparezca algún consumidor. Y en ese momento, entonces, un consumidor ejecutará, cuando logre entrar, la operación consumir elemento, que lo que va a hacer, entre otras cosas, se imaginarán, despertar a uno de estos que había quedado dormido y que no había podido meter el elemento. Entonces, el consumidor que viene lo que va a hacer es sacar un elemento del buffer y avisar de algún modo, hacer algún tipo de señal para que uno de estos productores pueda meter un elemento. Una de estas invocaciones al procedimiento meter elemento pueda despertarse, reingresar al monitor y terminar de meter el elemento. Ahí tenemos entonces la sincronización por condición. Hablamos entonces del sewait, que es similar a la del semáforo, a la primitiva del semáforo, nada más que en la primitiva del semáforo, dependiendo del valor de la variable entera del semáforo, ese wait que hacíamos provocaba que el proceso se bloquee o no, dependiendo del valor. Cuando estamos hablando de monitores, y la primitiva la diferenciamos con la C inicial, sewait, siempre que un proceso ejecuta un sewait, se va a demorar, se va a bloquear, siempre. ¿Sí? Acá ya no tenemos en cuenta valores de variables ni cosas por el estilo, salvo condiciones booleanas de demora. Pero siempre que un proceso ejecuta un sewait, se bloquea, siempre. Esa es la diferencia fundamental entre esa primitiva de monitores y de semáforo. Por otro lado, dijimos, un proceso tiene que eventualmente avisarle a uno de esos
proceso que está demorado en una variable de condición de que se despierte, que el sistema operativo lo desbloquee y que pueda entrar a terminar de ejecutar lo que empezó en el monitor, y eso se hace con la primitiva csignal. Existe, así como el cwait de una variable de condición, csignal a una variable de condición, que lo que hace es precisamente despertar a uno de esos procesos, normalmente el que está a la cabeza de esta cola. Entonces, normalmente se implementa una cola FIFO en los monitores, en las variables de condición de los monitores. Normalmente. Después vamos a ver de que hay otras primitivas que hacen que una cola de estas no necesariamente se comporte como una cola. Ya vamos a ver. Bien, esto de la cola urgente lo vamos a dejar para describir un tipo de monitor en especial después. Simplemente vamos a ahora quedarnos con la idea de lo que es un monitor, las primitivas de funcionamiento del monitor, que en realidad es sobre las variables de condición, perdón, las primitivas para el uso de las variables de condición, que en realidad son tres. Tenemos el cwait, por un lado, csignal de una variable de condición, en segundo lugar, y la tercera primitiva es una función que devuelve verdadero y que se llama empty o isEmpty. Lo que hace es preguntar si en una variable de condición hay algún proceso que está esperando por ella, está bloqueado y esperando por ella. Entonces, tengo cwait de una variable de condición, csignal de una variable de condición, y la otra primitiva es empty o isEmpty de una variable. Ahora vamos a ver. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Va todo bien? No, por ahora no. Por ahora ni nada. ¿Por ahora va bien? Bueno. Sí, sí. Desde el punto de vista de la programación, un monitor tiene una estructura más o menos como esto. Una estructura global, a grandes rasgos, más o menos como esto. Monitor, nombre de monitor, y adentro de esa construcción tengo declaraciones de variables permanentes, declaraciones de variables locales, tengo inicialización y, por supuesto, tengo los procedimientos. Es más o menos lo que ya vimos. Desde un proceso que utiliza los servicios de un monitor, se hace una forma similar a esta, dependiendo del lenguaje, ¿no? Call, nombre de monitor, punto, procedimiento, con los argumentos que se requieran. Es como una invocación de un método que va a trabajar sobre un objeto. Bien. Algunas propiedades de los monitores son estas. Solo los nombres de los procedimientos, de las operaciones, son visibles desde afuera del monitor. ¿Sí? Yo no puedo trabajar con las variables dentro del monitor. Desde el monitor tampoco puedo acceder a variables que hayan sido declaradas fuera del monitor. Desde adentro del monitor no me puedo meter en las variables de los procesos externos. ¿Estamos? El monitor maneja su interior y los recursos compartidos que están declarados dentro del monitor. Las variables permanentes son inicializadas antes que cualquier procedimiento sea llamado. Bueno, eso pasa con prácticamente cualquier estructura de cualquier programa, ¿no? Exclusión mutua. Ya dijimos que es provista en forma implícita por el monitor. Los procedimientos del monitor ejecutan, por definición,
con exclusión mutua, es decir, cada operación ejecuta mutuamente exclusiva respecto de las otras. De hecho, vamos a ver después un ejemplo en Java, donde la forma más simple de trabajar en Java para proveer sincronización es hacer un monitor. Y un monitor se construye de una forma muy, pero muy simple, ya lo vamos a ver. La implementación de la exclusión mutua le concierne al lenguaje, librería o sistema operativo, pero no al programador. No al programador. En realidad esto es librería y o sistema operativo. En realidad es más que nada esto, ¿no? Que lo implementa el lenguaje, básicamente. En última instancia, por supuesto, siempre se terminan llamando servicios del sistema operativo. Pero la exclusión mutua no la programa el programador. Variables de condición, entonces, ya hablamos algo. Entonces, el uso básicamente viene acompañado de alguna evaluación de una condición booleana. Entonces, yo tengo que demorar a un productor si el buffer está lleno, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la programación, lo que voy a hacer es, si buffer lleno, entonces se wait del productor. ¿Mm? Algo así. A grosso modo, para que nos quede la idea en la cabeza de cómo sería esa condición de demora, de cómo trabajo una variable de condición y cómo demoro a un proceso. Una variable de condición se declara de este modo, bueno, dependiendo del lenguaje, ¿no? En otros pondrán condition, en otros pondrán lo que sea. Fíjense que no es una variable, la variable de condición, en el sentido tradicional que nosotros conocemos una variable. Es simplemente un nombre dado a un puntero de una lista donde hay un montón de procesos que están esperando a ser vueltos a ejecutar. Digamos, no, esas variables de condición no albergan ningún valor, no tienen ningún tipo de valor. No tienen un entero, no tienen un booleano, no tienen nada, no es una estructura, no, es simplemente un puntero a una lista, es un nombre que apunta a una lista de procesos que están esperando por eso que llamamos a que se produzca algún tipo de condición para el cual lo tengo que despertar. Bien, las operaciones sobre la variable de condición. Es lo que decíamos antes, una función que se llama empty, devuelve true si la cola de la variable de condición, en este caso cn, está vacía. Está empty. La cola asociada a la variable de condición cn devuelve true esta operación si esa cola está vacía. El cwait, lo que dijimos hoy. Si hay un proceso que hace un cwait sobre esa variable de condición, se bloquea, siempre. El csignal lo que hace es avisa a una variable de condición, le da una señal a una variable de condición. Si en la cola de esa variable de condición no hay ningún proceso que esté bloqueado, no hay ningún proceso esperando por esa variable de condición, esta señal se pierde, no tiene ningún tipo de efecto. Entonces, eso nos cambia un poco la forma que tenemos de trabajar respecto a semáforos, ¿sí? Ustedes verán que hay una similitud entre las primitivas de semáforo y monitor. Tenemos wait y signal en semáforos, cwait, csignal en semáforo. Más o menos hacen lo mismo. Cwait siempre demora un proceso. En semáforos, el wait a veces demora un proceso. El csignal del monitor tira una señal y a veces desbloquea un proceso. Mientras que el signal de un semáforo tira una señal y también desbloquea un proceso, ¿sí? Hay similitudes, pero también hay diferencias. Hay que tener cuidado a la hora de implementarlos y no confundirse
con el modo de funcionamiento de las primitivas respecto de monitores y de semáforos. Normalmente, cuando yo hago un csignal a una variable de condición, el proceso que se despierta y continúa la ejecución es el que está a la cabeza de esa cola. Es decir, que implemento una disciplina del tipo FIFO. A esta diapositiva vamos a volver ahora en un ratito. Acá, bien, vamos a esto. Estamos en una subsección que la llamamos disciplinas de señalamiento, disciplinas de signaling. Hay varias alternativas hay varias formas distintas en las que trabaja un monitor. Nosotros nos vamos a concentrar en dos en particular, que son disciplinas de señalación. Y a eso nos referimos normalmente en qué pasa cuando ocurre un signal, es decir, cuando un proceso hace csignal. Básicamente vamos a ver, hay varios tipos, reitero, de disciplinas, pero nosotros vamos a concentrar en dos. Una que es SW, Signal and Wait. Signal and Wait. Esta forma de trabajo de un monitor es la propuesta de monitores que hizo en su momento Tony Hoare. Y vamos a ver otra, que es Signal and Continue, SC, Signal and Continue, que es una forma de trabajo de los monitores propuesta para un lenguaje de programación llamado Mesa, que la formularon Lamson y Redel. Son las dos más importantes que vamos a ver. Nosotros vamos a arrancar con la primera especificación de Hoare, Signal and Wait. Esto del Signal and Wait o Signal and Continue, lo que tiene que ver, dijimos antes, es el tema, ¿qué pasa cuando un proceso hace un signal? Cuando un proceso hace un signal, según Hoare, la especificación de Hoare, ese proceso tiene que esperar. Emite el signal y tiene que esperar, se tiene que bloquear. Tiene que esperar. ¿Qué espera? A que el proceso que acaba de despertar con ese signal siga ese otro siga ejecutando y pueda salir. Para después en algún momento poder ejecutar el que hizo el signal. Bueno, vamos a seguirlo. Acá hay una secuencia de eventos. Esto sería, en este recuadro que está a la izquierda, sería el esquema del monitor que hablamos. ¿Se alcanzan a ver bien los números ahí en verde? Están medio claritos, me parece. Para ustedes. Sí, sí, se ven. Bueno. Recuerden del dibujito, del esquema ese que habíamos visto de un monitor, que había una cola de entrada única para el monitor, datos compartidos del monitor, tenemos ahí, y tenemos, bueno, datos locales también y demás. Pero después lo importante que tenemos es procedimiento A, procedimiento B, procedimiento C, después tenemos la salida del monitor, etc. ¿Qué pasa? Teníamos un área donde los procesos quedaban esperando, pero liberaban al monitor, ¿sí? Los que estaban esperando
por una variable de condición, liberan el monitor. Y está esquematizado acá como este rectangulito de wait queue, cola de espera. A la derecha tenemos algo relativamente nuevo para esta especificación, que es cola de los procesos que hacen la señal, que emiten la señal. ¿Quiénes son los procesos que emiten la señal? Casi todos van a emitir señal, qué sé yo. Un productor, cuando mete un elemento, hace una señal para avisarle al consumidor de que ya hay un elemento que se puede consumir, ¿sí? La solución sigue siendo la misma, digamos. Conceptualmente sigue siendo la misma idea. Entonces, hagámonos la idea de que en este sector quedan los procesos que quedan bloqueados esperando a que se cumpla una condición. Quedan en espera. Mientras que los procesos que hicieron un signal también van a quedar esperando en esta área. ¿Cómo trabaja acá? Acá vamos a ver un ejemplo de trabajo, de ocurrencia, de secuencia de eventos entre dos threads, el thread A y el thread B. Tenemos el thread A y el thread B que están en la cola de entrada al monitor. Evidentemente el thread A quiere usar el procedure A, la operación A del monitor, y el thread B parece que quiere usar el procedure B del monitor, la operación B del monitor. A ver, déjenme ver un cachito. Bueno, le quise cambiar el diseño a esto, no me dio mucha bolilla que digamos. Bueno, están viendo de nuevo la presentación, ¿sí? Sí, sí. Bien. Sí, se ve. Secuencia de eventos. En primer lugar, el thread A ingresa al monitor. Ingresa al monitor quiere decir que obtiene el permiso de ir a ejecutar el procedimiento, la operación que invocó. Él invocó la operación A del monitor, entonces viene a ejecutar el procedimiento A. Bien, en algún momento de la ejecución de ese thread en el procedimiento A, cuando está ejecutando el código que corresponde al procedimiento A, ese thread se encuentra con que tiene que esperar por algún tipo, qué sé yo, el productor que encuentra el buffer lleno, por ejemplo. Entonces, ese procedimiento, perdón, ese thread tiene que esperar. Ocurre ese evento número 2, entonces, que tiene que esperar a que el recurso esté con disponibilidad, el buffer esté libre o el buffer tenga lugar. Entonces, en segundo lugar, lo que ocurre con ese thread A es que se viene al área de espera. Espera por una condición y se va y queda como bloqueado. El sistema operativo lo bloquea y queda acá esperando en una cola. La variable de condición se podría llamar buffer lleno, por ejemplo, si es el caso anterior. Se queda esperando a que esté no lleno. Bien. En tercer lugar, como liberó el monitor, el thread A pasó a estar en espera, entonces liberó al monitor, puede entrar el siguiente en la cola de entrada, que es el thread B. Eso es lo que ocurre en tercer lugar. Es el tercer evento. El thread B entra y empieza a ejecutar la operación B, que corresponde al procedure B del monitor. Bien. Este acá podría ser tranquilamente
el consumidor, que consume un elemento en este procedure B, en esta operación B, consume un elemento y avisa, señala, hace un C-signal a la variable de condición donde está esperando el productor de que puede producir un elemento más. Pero ¿qué pasa? Él, el thread B, que acaba de hacer el C-signal, se queda bloqueado esperando en esta área. El thread B, entonces, entra a una cola donde se queda acá en esta área, bloqueado, esperando a que él pueda en algún momento seguir ejecutando y terminar. Fíjense que el thread B señaló, hizo ese señal y se queda esperando, se queda bloqueado. Signal and wait. Señaló y se quedó esperando. Inmediatamente. Esperando que lo próximo que ocurra es que este que acaba de despertar él, el productor que había quedado dormido acá, el thread A, pueda reingresar, seguir ejecutando y salir. Es lo que debe ocurrir. Es lo que debe ocurrir inmediatamente. Cuando este proceso, thread B, señala al thread que está esperando aquí en esta área, él se bloquea, el thread B se bloquea y el thread A debe reingresar al monitor, seguir ejecutando lo que le quedó por ejecutar de ese procedimiento, en el procedimiento A, y sale, termina de ejecutar. Una vez que termina un proceso de ejecutar una operación, un procedimiento del monitor, sale del monitor y lo libera, obviamente. Entonces, el thread A, que estaba bloqueado, esperando, reingresa al monitor, termina de ejecutar y sale. Inmediatamente lo que ocurre es que el thread B, que había quedado aquí esperando, tiene que también reingresar, terminar de ejecutar lo que le queda por ejecutar y salir del monitor. Pero fíjense en esta secuencia de eventos que el proceso que hizo el signal se tuvo que quedar bloqueado. Y lo que pasó inmediatamente es que el que estaba bloqueado tuvo que seguir ejecutando y salir del monitor. Y después este otro tuvo que reingresar, seguir ejecutando y salir. Signal and wait. El que señaló se bloquea. Signal and wait. Esa es la especificación de monitores que propuso Howard. Después vamos a ver en la práctica cómo trabaja esto. En JR, felizmente, existe la posibilidad, no teníamos esas posibilidades hasta ahora, con Pascal FC ni con otros lenguajes. Existe la posibilidad de usar las dos formas de señalización, la de Howard y la que vamos a ver ahora. Felizmente, al menos para mí. Ya veremos qué piensan ustedes. Bien, entonces, recuerden, disciplinas de signaling. Tiene que ver la disciplina de signaling con qué pasa con el proceso que hizo el signal. Hasta ahora lo que vimos es uno que señaliza y espera. Signal and wait. Y ahora vamos a ver otro que lo que hace es signal and continue. Señaliza y sigue ejecutando él. Entonces, vamos al mismo caso anterior, cómo sería la secuencia de eventos en un monitor que lo que hace es que el proceso que señaliza sigue ejecutando él. No se queda bloqueado en ningún lugar. El que señaliza no se bloquea, sigue ejecutando. Bien. Si recuerdan lo que vimos recién, entonces el thread A de la
de la cola de entrada viene y ejecuta el procedimiento A. Ocurre un cwait de alguna variable de condición y ese thread queda en espera. Queda en un área de espera. Un área de espera, wait queue. Segundo evento. Queda ahí. Lo tercero que ocurre, hasta ahora igual que en el otro, ¿no? Es que entra el thread B, porque quedó libre el monitor. Entra el thread B y va a ejecutar el procedimiento B. Lo habíamos establecido en una analogía con el consumidor y que este procedimiento B era el consumir elemento o tomar elemento. Entonces, ingresa al monitor. Pero acá viene la diferencia. El thread B, recuerden, consumir elemento, por ejemplo, señala por el recurso al thread A, ¿sí? Hace el csignal igual que en el otro, y lo que ocurre es que el thread A simplemente se despierta, pero vuelve a la cola de entrada, el thread A, ¿sí? Fíjense, entra a monitor. Cuando el thread B hace el signal, al recurso no, a la variable de condiciones esto, ¿eh? Lo que pasa es que se lo asocia siempre a la variable de condición a un recurso. Bueno. El thread B señala esa variable de condición y lo que ocurre es que el thread A, que estaba esperando por esa variable de condición, entonces vuelve al punto de entrada, vuelve a competir por el reingreso al monitor, con todos los demás que estén en esta entry queue. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos monitores. Obviamente lo que pasa seguidamente es que ese proceso que señaló el thread B que hizo el signal sigue ejecutando y terminiza la del monitor. Mientras tanto, el thread A tiene que volver a la cola de entrada y pelearse con todos los demás procesos para lograr el acceso exclusivo al monitor. Vuelve a competir con todos los demás procesos. ¿Bien? Si vamos al anterior, fíjense que el thread A vino, ejecutó hasta un determinado punto el procedure A y se quedó bloqueado en el área de espera. Cuando el thread B le da el signal a ese thread A, el thread A continúa ejecutando inmediatamente a partir de donde había quedado, dentro del procedure A. Y ahí sale. Mientras que, en este caso, el thread B hace un signal y sigue ejecutando. Signal and continue. Signal and continue. Señaliza y continúa. Pero ese señaliza lo que hizo es que el thread A, en vez de volver a ejecutar acá donde estaba, tenga que volver a pelearse con todos los demás procesos que eventualmente estén en esta entry queue para poder entrar a hacer uso exclusivo del monitor. En algún momento lo va a lograr. Y en algún momento, como séptimo evento, el thread A reingresa al monitor y sigue ejecutando el procedimiento A. En algún momento terminará y sale. Esto que parece relativamente simple de entender, lleva a cambios en la implementación de los monitores. No se programan del mismo modo un monitor SW, un monitor Signal and Wait, un monitor de Hoare, que un monitor SC, Signal and Continue, o monitor de mesa, o monitor de Lamps and Redden. Llevan una programación que difiere, no es exactamente la misma. Bueno, en un ejemplo concreto la cosa sería más o menos así.
A ver, déjenme ver si... Vamos con esto como ejemplo. Fíjense, declaro un monitor que es buffer acotado. Todo lo que sigue es monitor. Acá no hay proceso, ni productor ni consumidor. Eso lo imaginamos nosotros. Bien. Declaro un buffer de tipo determinado de n posiciones. Tengo from, rear y count como variables enteras. ¿Sí? Cola, frente, cola y cuenta. Todas inicializadas en 0. Anotado un invariante. Y dos variables de condición. No lleno, not full, no lleno, y no vacío, not empty. ¿Sí? Normalmente ustedes cuando programen van a nombrar a las variables de condición más o menos con este sentido. ¿Sí? Tipo variables booleanas. Es el nombre que normalmente sale para una variable de condición. Entonces, ¿cómo sería la operación de meter un elemento en el buffer? Es procedure, depositar elemento de tipo T, que es lo que habíamos declarado antes, y el dato que recibe como parámetro. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que hay un proceso productor acá afuera que lo que hace es linkear el monitor bounded buffer, es decir, usarlo, hacer un use bounded buffer o hacer un include monitor bounded buffer. Y entonces en algún momento lo que hace es bounded buffer.deposit y entre paréntesis le pasa el elemento que quiere insertar el productor. ¿Sí? Un proceso por acá afuera, productor. Bien, ese proceso productor llama a esta operación del monitor. ¿Y cómo se implementa esa operación? Digo, mientras cuenta sea igual a n, ese proceso tiene que quedar bloqueado en la variable de condición not full. Cuenta igual a n, ¿qué sería esto? Que el buffer está lleno. ¿No? Cuando fui metiendo un elemento, otro elemento, cuenta fue incrementándose. Acá abajo. En algún momento, si el productor sigue produciendo, el buffer se llena. Entonces, cuando el buffer se llena, cuenta vale n. Esto es lo que detecto acá. Cuando el buffer está lleno, mientras count sea igual a n, este proceso se bloquea. No interpreten que esto es espera ocupada. Obviamente, ¿eh? Ojo, ojo. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos el spinning en la espera ocupada? Era algo parecido a esto. No. En el primer while, en el primer ciclo que un proceso hace este while y se encuentra que cuenta es igual a n, ejecuta el cwait. Ese primer ciclo, cuando ejecuta el cwait, ese proceso se bloquea. Entonces, este while, ¿por qué está ahí el while? Si este proceso se bloquea. Porque este proceso, en el momento que sea despertado por alguna señal, tiene que volver a entrar al monitor, como vimos recién en los monitores de Lampson y Redel, señalan continue, y ya estamos respondiendo esta pregunta acá también. Cuando vuelva a entrar, entonces, va a tener que volver a preguntar si el buffer está lleno. Porque quizás en el momento que ese productor fue despertado de aquí,
hasta que logró reinsertarse al monitor, ganar acceso exclusivo a ejecutar un procedimiento y llegar hasta acá, quizás alguien le ganó de mano y ya ejecutó, y no uno, le pudo haber ganado de mano más de un proceso y haber ejecutado otras cosas. Y quizás esto ya cambió y quizás esto sigue estando ocupado, sigue estando lleno el buffer. Porque si alguien le tiró un signal a este proceso, es porque un consumidor le avisó con este signal not full. Pero hasta que, reitero, este proceso que fue despertado tuvo que reingresar, quizás le ganó de mano otro productor, y ya metió un elemento. Con lo cual, cuando ese productor viene y pregunta acá, no, flaco, esto sigue lleno. El buffer sigue lleno. Te tenés que bloquear de nuevo. Por eso, tiene que repreguntar cada vez que es despertado ese proceso. Cada vez que despierto un proceso que está bloqueado acá, cada vez que lo despierto, tiene que volver a chequear la condición por la que se fue a dormir. Eso es lo que pasa obligatoriamente con los monitores Signal and Continue, los monitores SC, los monitores de Lamson y Redel. Por la disciplina de signaling que se utiliza. Eso es porque el proceso que acaba de señalizar, él sigue ejecutando. Acá no tiene casi nada por ejecutar. Es simplemente terminar de ejecutar el signal y sale. Pero podría haber más código acá abajo de este signal. Podría haber más código. No es sano, no es bueno. Normalmente los C-signal ustedes los van a encontrar al final de los procedimientos. Y normalmente las condiciones de demora las van a encontrar al principio de los procedimientos. Y es recontra sano, es muy sano que ustedes se encuentren siempre con un solo C-signal al final de los procedimientos. Es muy sano, ya se van a dar cuenta. Y es muy sano siempre que la primera o las primeras instrucciones de un procedimiento sean las condiciones de demora de un proceso. Ahí tenemos la sincronización por condición. Bueno, terminamos de explicar esto y cortamos. Entonces, fíjense, un productor lo que haría. Chequea si el buffer está lleno. Y si está lleno se queda esperando. Pero si no, si puede pasar con éxito, mete un elemento, incrementa el contador, bla, 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 y avisa de que el buffer no está lleno. Perdón, no está vacío. Si hay un consumidor que está bloqueado esperando ahí, lo despierta. ¿Estamos? El funcionamiento es similar a lo que hicimos con semáforos. Mientras que un proceso consumidor lo que hace es invocar el procedure fetch, recuperar, buscar, del monitor bounded buffer. Y lo que hace es simplemente detectar si el buffer está vacío. Si el buffer está vacío, se tiene que bloquear. Y lo mismo que antes. Si alguien lo despierta, tiene que volver a ganar acceso al monitor y chequear la condición por la que se fue a dormir. Porque quizás en el medio cambió esa condición. Quizás se vuelva a dormir. Si no es así, quiere decir que puede consumir elemento. Bueno, lo consume, decrementa el contador, el cuenta ese, y avisa de que el buffer ahora no está lleno. ¿Sí? Entonces, recuerden, clave. Este procedimiento deposit ejecuta mutuamente exclusivo respecto de este fetch. ¿Por qué? Porque dijimos, solo uno de los procesos puede ganar acceso al monitor, a ejecutar en el monitor. Si hay un proceso que ganó acceso al monitor y está ejecutando alguno de estos procedimientos, ningún otro proceso puede estar ejecutando alguno de los procesos del monitor, de los procedimientos del monitor.
Eso es que los procedimientos del monitor, las operaciones del monitor, son mutuamente exclusivas entre sí. Esto es mutuamente exclusivo respecto de esto, y viceversa. Y si hubiera más procedimientos, cada uno de estos es mutuamente exclusivo respecto de todos los demás procedimientos de ese monitor. Bien. La próxima seguiremos. Bueno, sí, la próxima seguiremos. No queda mucho por ver de monitores. Vamos a regresar a esto que es interesante. Esto es un lenguaje imaginario que no tenga semáforos. Yo con un monitor que tenga, si tengo un lenguaje que no implementa semáforos, pero sí implementa monitores, con ese lenguaje puedo armar un monitor que simule la operación de los semáforos. Y se puede hacer lo contrario también. Recuerden que todas las herramientas de sincronización que vamos a ver son equivalentes entre sí. Con lo cual, con cualquiera yo puedo implementar lo que hace cualquier otro. Salvo soluciones respecto de un programa distribuido. Bueno, chicos, vamos a cortar acá. Y mañana nos dedicamos a práctica y consultas. De lo que vimos hoy, ¿hay alguna pregunta de esto? ¿Alguien se quedó con alguna espina? No por ahora. No por ahora. Bueno, en los libros está todo esto, en Stallings está todo esto. Quizás por ahí alguna idea haya que ir a buscar al Andrews, algún puntito en particular, pero todo esto en Stallings lo van a encontrar. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces a las 19. Dale, vamos mañana. Vale. ¿Sí? Chao, chao. Bueno, chao chicos, hasta mañana. Nos vemos.